Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren perfectamente. O bueno, si estamos con cansancio, preocupaciones, deudas, todos tenemos un poquito de todo. Eh, o solamente a veces pasa que nos sentimos como agotados, cansados, desanimados. Espero de que en esta oración, pues le pidamos al Señor que quite estos obstáculos de nosotros para que nosotros podamos concentrarnos en el aprendizaje, el estudio, la palabra de Dios, lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas, que siempre Él está buscando la manera de comunicarse y por eso mismo ha dejado su palabra para que nosotros estemos en sintonía con ello. Y bueno, antes que nada, como ya saben, vamos a iniciar con una oración. Esta es la segunda clase, así que bienvenidos a todos y a todas por seguir adelante. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por tu bendición y tus cuidados, Señor. Sabemos que muchas veces no comprendemos tu obrar, te conocemos a ti, pero nos cuesta quizás aceptar situaciones o cosas que decimos, Señor, ¿y por qué? Pero más que saber el por qué, tú nos dices, confía en mí, sigue confiando. Entonces, Dios mío, te pedimos que seas tú quitando este pesar en nuestro corazón. Si hay duda, quitarla, Señor. Si hay tristeza o algún resentimiento, decimos, ¿y por qué Dios no hace o por qué Dios hizo? Dios mío, que seas tú apartando eso de nuestro corazón para que podamos aprender tu palabra, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, en el sentido de que ver tu propósito y que siempre va a ser de bendición para nuestras vidas, comprender, Señor, que tus planes son mejores que nuestros planes y en esta palabra nos aferramos, Padre. Dios mío, entregamos a ti de principio a fin esta clase, que seas tú glorificándote. Prepara mi corazón y el corazón de mis hermanos para que podamos ser hacedores y no solamente oidores. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Y pues bueno, hermano, la semana pasada vimos un poco de cómo los adultos aprendemos, necesitamos práctica, necesitamos anotar, necesitamos hacer, no solo leer, no solo escuchar, sino que necesitamos nosotros saber cómo se hace, hacerlo nosotros mismos. Ay, me arde la garganta. Hacerlo nosotros mismos para poder compartirlo. Estos estudios que hemos empezado a ver son estudios personales. Pueden aplicarse a compartir una meditación, pero eso lo van a ver más adelante con hermana Carmen, de cómo bosquejar, etcétera, etcétera. Pero las bases son en su comunión con Dios, en sus estudios personales. Uno no de repente dice, ay, voy a hablar de Samuel 3:2. Ni siquiera sabe lo que dice. Tiene que usted llevar un estudio bíblico, escuchar predicaciones y decir qué bonito esto. O sea, esa comunión, ese deleite que tiene con la palabra, tiene que pasar usted leyendo la palabra, porque entonces, ¿cómo va a hablar de algo que no conoce, no? Entonces, para eso son estos estudios. Los métodos de estudio bíblico, vimos el método científico, vemos el método inductivo, que vamos a darle continuidad ahora y vamos a empezar a ver ya dos métodos. Entonces, antes que nada, vamos a ir a la presentación y la tenemos por aquí. Como les decía, bienvenidos a la clase número 2 de métodos de estudio bíblico y vamos a dar inicio. Este día vamos a ver dos métodos, uno por tema, que es el devocional, y otro por estructura, que es el estudio bíblico de capítulos. En este caso nos vamos a enfocar en el resumen. El análisis tiene un poco de diferencia, por eso no están juntos. Tal vez cubramos el de análisis, tal vez no, es similar, pero igual se lo voy a explicar. Pero ahora nos vamos a remitir a ver
por tema devocional y por estructura de resumen de capítulos. Entonces, para avanzar en el tiempo, vamos a ir al método número 1, el devocional. En definición, el método devocional implica tomar un pasaje de la Biblia, ya sea grande o corto, y meditarlo en oración hasta que sintamos en nuestro corazón, con la guía de Dios, su verdad. Esta manera de aplicar la verdad a nuestra vida tiene que ser personal, tiene que ser práctica, posible, y cuando dice mesurable, la palabra correcta es mesurable, es medible. Nosotros tenemos eh, que estar seguros que en el sentido de que cuando yo hago un devocional, no lo hago solo por tener la información de la Biblia, sino que Dios me estaba diciendo a mí en este momento que yo estoy dedicando a Dios. Eso es lo que tiene que ser práctico. Si Dios me está, hemos leído, Juan habla mucho del amor, al amor al prójimo, las cartas de Juan. Entonces, Dios me está diciendo una verdad ahí, que tengo que aprender a amar a mi prójimo. Entonces, esto es una práctica que es posible y que puedo medir. ¿Cómo puedo medir que amo a una persona? Perdón, que cuando me hace mal, eh, puedo enojarme, puedo sentirme dolido, puedo sentirme decepcionado, pero no voy a poner una barrera, decir no te perdono porque no somos nadie para no perdonar. Entonces, esa es una aplicación práctica posible y mesurable, medible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este método? Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos aplicar la Biblia a nuestras vidas. Em, no es la aplicación de la Biblia a nuestras vidas, no solo es para este método, es para todos los estudios que vamos a ver. Solo que se utilizan diferentes técnicas, lo que conocemos, diferentes formas de aplicar o de sacar verdades bíblicas para poderlas aplicar a nuestra vida. Entonces, la Biblia es un libro práctico porque tiene que practicarse una vida piadosa. Estudiar la Biblia sin una aplicación personal solo es un ejercicio académico sin valor espiritual. ¿A qué se refiere? Si yo vengo y leo y he dicho, yo me he leído toda la Biblia, pero su vida sigue siendo igual que cuando no la leía, déjeme decirle que ahí no hay ninguna aplicación a su vida. Si usted sigue siendo la misma persona, ha leído la Biblia o no ha leído la Biblia, pero sigue siendo la misma persona que era antes de conocer al Señor, entonces ahí hay un problema. Ahí hay una falta de aplicación bíblica y no estamos ganando ningún valor espiritual. Todo mundo sabe quién es Dios. Todo, el que cree y el que no cree sabe que hay un Dios, pero uno lo acepta y el otro no. Entonces, el estudio es para eso, es un libro práctico. Aprendemos de los errores de los personajes como de las virtudes de los personajes. El estudio de la palabra de Dios debe dirigirse a una aplicación a nuestra vida, con el resultado de que la escritura nos cambie para que nos conformemos más a la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es el punto final. Dios quiere, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él tenía un mundo perfecto e ideal para el ser humano. Nosotros salimos de eso, entonces ahora lo que tratamos de hacer todo el tiempo es estar más en comunión, porque lo que se rompió ese día fue la comunión con Dios. Entonces, todas las cosas que hacemos, como decíamos ayer en una conversación con mi mamá, no edificamos un templo como Moisés, pero sí Dios nos manda a edificar nuestras vidas y nosotros somos templo y morada de Dios. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros con el estudio, aprender lo que estoy haciendo mal, que me separa, para poder tener esa comunión con Dios y comprobar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, el método devocional es muy meditativo. Personalmente, considero de que es
la hora a la que usted la haga es independiente, pero sí tiene que ser un momento en el que usted no vaya contra el reloj diciendo, es que ya me tengo que ir, ¿verdad? Si está en casa, pues bueno, se puede dormir un poco más tarde, a veces se extiende, pero no inicia con ese pensamiento de que, sino que tiene que verlo como tiene que ser como un privilegio de poder meditar en la palabra de Dios. Entonces, el método devocional, el método de estudio devocional, consta de 4 pasos. Y el número 1 es en todos, pero en este en específico, que es como la base de todos los demás, orar. Orar para saber aplicar lo que vamos a leer. Tenemos que pedirle a Dios de que lo que vamos a estudiar nos muestre Él de manera correcta qué quiere que nosotros hagamos. En nuestra oración tenemos que decirle que estamos listos, que quite obstáculos, que es lo que acabamos de decir en nuestra oración, de que Dios ponga también inteligencia, discernimiento, sabiduría. Eso no solo dijimos, pero bueno, se lo vamos a pedir. Y que nos pueda dar las pautas para poder aplicarlo en nuestra vida. Eso es importantísimo. 2, paso número 2, hay que meditar en el versículo que estudiamos, que escogimos. Es clave para aplicar el pasaje bíblico a su vida. Vamos a ver unos ejemplos, pero cuando decimos meditación, quiero que definamos esto. Meditación, usted ha visto eso de y que dicen que ponen su mente en blanco, etcétera. Nosotros meditamos diciéndonos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pudo haber sentido el pueblo cuando vio la nube? ¿Qué haría usted? Nosotros vemos un arco iris y ¡ay, qué bonito! Cae una gran tormenta y decimos ¡ay, qué miedo! Entonces, ¿qué pudo haber sentido el pueblo de Israel cuando aparecía la nube de día y la columna de fuego de noche? Entonces, vamos a ver esos ejemplos como formas para hacer una meditación, porque muchas veces no nos queda claro qué es meditar. Entonces, uno, podemos hacer esto, podemos visualizar la escena que estamos narrando. En el Antiguo Testamento hay mucha narración y muchas escenas. Podría hacerse como una serie, por decirlo así, como la comprendemos ahora. Igual el Nuevo Testamento, pero podemos visualizarnos en la escena narrada. Póngase en la situación bíblica, imagínese que es parte activa de la escena. Si está leyendo los libros históricos del Antiguo Testamento, los evangelios, hechos, imagine que es parte del contexto histórico. Pregúntese, ¿cómo se sentiría si estuviera en esa situación? ¿Qué diría y qué haría? A ver, un ejemplo. Vamos a ver después todo el formulario, pero ahorita vamos a verlo así. ¿Qué haría si usted podría hacerlo como un espectador o en el sentido de Jonás? Si a usted le hubiesen mandado el Señor el día de ayer, no a Nínive, sino a la campanera, ve que todos se van a arrepentir. Y ahora tenemos la seguridad, entre comillas, porque la seguridad solo la da Dios completamente, de que no nos va a pasar nada. Entonces, ¿iría usted a predicar? ¿O diría, no, Señor? Uy, 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 porque nosotros decimos, ay, es que no fue a Nínive. Nosotros juzgamos o damos un juicio sin ponernos en los pies, en los zapatos de la persona. Y la mejor forma de comprender es posicionándonos en esa escena, visualizándonos en qué hubiese hecho yo, con que a veces me cuesta orar, ya si Dios me mandase a predicar, ¿de qué voy a predicar si no leo la Biblia? Entonces van un montón de cosas de la mano y esta meditación me ayuda este pensamiento de decir qué hubiese hecho, qué hubiese dicho, me ayuda un poco a meditar sobre la situación del contexto y el versículo que estoy leyendo. Este es un ejemplo uno. Puede hacer eso, visualizarse en la escena narrada, ¿va?
Número dos, también podemos enfatizar en las palabras. O sea que cuando yo estoy leyendo un versículo, me fijo en cada palabra. Dice que hay que leerlo varias veces en voz alta un versículo, haciendo hincapié en diferentes palabras para ver si encontramos un nuevo significado. Por ejemplo, y esto ya lo hemos visto y lo hemos escuchado en muchísimas predicaciones, si usted está meditando, o sea, deteniéndose a evaluar y analizar. Filipenses 4:13 podría destacar las palabras como se muestra a continuación. Todo. A ver, ya lo hemos visto. ¿Qué es todo? Ah, bueno, todo es todo. Todo lo que requiera una acción. ¿Vea? Lo puedo, o sea, que yo soy capaz, puedo. A veces nos sentimos sin fuerzas, quiere decir que todo lo puedo, o sea, que me va a dar fuerzas, pero me dice en. Ah, esa es una palabra clave. Todo, que es todo, ¿verdad? Ya sea trabajo, eh, sabiduría, buenas decisiones, todo en, ¿en quién? Cristo. Entonces es como que voy viendo por cada parte todo lo puedo en y después dice quién, Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Que el que me a mí, no a fulano, sino que a mí, que si él lo toma para él es de él, pero ahorita lo estoy leyendo para mí, me fortalece. O sea que, pero la palabra fortalecer también, si usted se pone a pensar, es que dentro cuando usted se fortalece es porque ya ha habido ahí un cansancio, o sea, como que no había energías. Entonces, cuando me fortalece es porque me da más, ¿verdad? Me fortalece, yo me hice más fuerte. Yo tengo la disposición de hacer las cosas, pero él me refuerza eh, esa fortaleza, él me lo da, esa fuerza que quizás yo no tengo, que quizás me hace falta, que quizás tengo poca, que quizás se me acabaron. Me da esa fortaleza. Entonces, si se fija, cuando usted va viendo palabra por palabra, se puede detener y encontrar un estudio bonito que dice, es que no lo puede hacer solo, yo lo tengo que hacer en Cristo, porque es el único que de verdad me va a dar las fuerzas que yo necesito para hacerlo, ¿el qué? Todo. Entonces es una meditación y uno dice, ay, la hermana está predicando. Es más que todo el punto este de que usted aprenda a ver lo que Dios quiso decirnos en las formas en las que ha dejado pues en su Biblia. Meditar tranquilamente. Otra forma de meditar en el ejemplo 3 es personalizando el pasaje. El pasaje anterior está ya personalizado, pero si se fija, en hermenéutica hablamos sobre los pronombres y los sustantivos, que eran para quitar los nombres tal cual. Jesús dijo y él fue, entonces, y Jesús dijo y Jesús fue. Entonces, para quitar eso, dijimos que habían sustantivos y habían pronombres. Entonces, un ejemplo de personalizar un pasaje puede ser Juan 3:16. ¿Qué dice Juan? Yo sé que muchos ya se lo pueden de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. ¿Quién es parte del mundo? Usted y yo. Entonces yo lo puedo personalizar y decir a Debbie porque a mí me ama, porque a mí me amó y me sigue amando. Entonces puedo ponerlo y decir, porque entonces yo lo siento más mío. Y dice, ese amor lo siento mío que ha dado a su hijo unigénito para que Debbie, yo, cree en él y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ya lo siento más mío, no es que no fuese, pero esto me ayuda a meditar y decir, yo no sé si usted se ha sentido mal de que alguien por hacerle un favor a usted le pase algo y dice, híjole, fíjate
que por ayudarme se cayó, ¿verdad que se siente mal? Entonces, en este versículo encierra dos cosas. Uno, el amor tan grande que sentía Dios por mí, por usted, pero también la responsabilidad de el peso que debemos de sentir y llevar con nosotros de que su hijo murió por usted y por mí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué murió? Para que crea en él y para que no me pierda, sino que tenga, dice, vida eterna. Entonces, fíjese qué bonito cómo se va armando y vamos viendo simplemente tres ejemplos de cómo meditar. En diferentes versículos va a aplicar una forma diferente. Yo le estoy dando con los recursos que tenemos opciones, no todos van a ser, puede aplicar varios en una sola, pero el punto es que se detenga. No solo lea por leer, sino que se detenga. Ahora, ejemplo 4, parafrasear el pasaje que esté estudiando. Tomar un versículo o un pasaje, estudiarlo y decirlo con sus propias palabras. Cuando piense en él, use palabras contemporáneas y frases que expresen las verdades bíblicas eternas. Quiere decir que, digamos, si yo me recuerdo de un versículo, no me lo puedo de memoria, pero por lo menos lo comprendo. Cuando yo parafraseo es porque estoy poniéndole palabras con las que yo comprendo. Podemos decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice. Entonces, pues la fe, o puedo yo parafrasearlo y decir, la fe es saber que Dios va a obrar en mi vida, aunque yo no lo pueda ver. ¿Verdad? Tengo la certeza, yo sé que está orando, le estoy parafraseando la forma en la que yo le he entendido para poder tener esa verdad en mi vida. Y entonces yo le digo, ay, entonces ya me recuerdo yo, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de la que no se ve. Pues entonces voy utilizando, me lo aprendo, lo comprendo y entonces le doy esa explicación que quiere dar el versículo para mi vida, ¿sabe? Y ahora, hay otro punto donde nosotros podemos apoyarnos en preguntas que ya vienen de un estudio de personas que han hecho este estudio, que nos pueden ayudar, porque muchas veces dice, ¿y cómo? A ver, es que no se me ocurre. Es normal. Cuando empezamos, inclusive ahora justo lo hablábamos con mi esposo y le decía yo, ahora que estoy leyendo y estamos anotando al día siguiente, yo me hago como un requerimiento diario de acordarme qué fue lo que leí el día anterior, cuál fue el aprendizaje que tuve y entonces lo estamos anotando en un lugar para que quizás no se me va a quedar todo, pero por lo menos me acuerdo de que esto pasó. Me acuerdo en general de qué pasó en el Génesis, qué personajes pasaron. Entonces, todo esto porque estamos deteniéndonos a estudiar, no solo leer por leer. Entonces, hay unas preguntas, que son 9 aquí, eh, que le pueden ayudar. Y quiero que cuando vaya a ponerse a estudiar un versículo, las tenga a la mano. No son las únicas preguntas, pero sí son 9 opciones que usted tiene para preguntarse y sacar verdades y meditar dentro del versículo. La pregunta número 1, ¿tengo algún pecado que deba confesar? ¿Necesito restituir algo? Confesar a Dios, ¿verdad? No estamos, o sea, como que tengo que entregar. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? Es una promesa universal, tengo que reunir ciertas condiciones. Las promesas que le dieron a Abraham son de Abraham. Em, que le dijeron a él, y tendrás hijos como la arena del mar, estaba hablándole a él, nosotros somos parte de esos hijos espirituales, pero era para él. Entonces hay promesas que son para nosotros, los hijos, y otras que ya fueron dadas. Entonces, como eso, ¿debo cambiar mi actitud en algo? Ay, en Proverbio decía que el humilde, el necio, es sabio en su propia necedad. Ay, híjole, yo a veces me paso de sabio, ¿verdad? Y considero que todo lo que yo digo es y tiene que ser error.
¿Hay una actitud ahí? Sí, claro, una actitud de soberbia que tengo que cambiar. ¿Tengo disposición a trabajar o tengo una actitud negativa y debo empezar a construir una positiva? Dice un versículo, y todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios. Ay, ¿usted va a hacer de forma negativa las cosas para Dios? No, ay, entonces tengo que cambiar. 4, ¿hay aquí algún mandamiento que debo obedecer? ¿Estoy dispuesto a obedecer sin importar cómo me sienta? La obediencia requiere eh, una limitante. Esto quiere decir que si Dios me dice no, es no. ¿Estoy dispuesto a seguir ese no? 5, ¿encuentro aquí algún ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo positivo para que yo lo imite o negativo a evitar? Bueno, entonces podemos hablar, como habíamos dicho, de Jonás que no quiso ir. ¿Era positivo de que Jonás se escondiera? ¿Realmente podía esconderse? ¿Qué tengo que aprender yo de Jonás? A lo no, a lo que no hacer, más que lo que hacer. Entonces tenemos de todo tipo de personajes para poder aprender. 6, ¿hay alguna petición que debo elevar o insistir? En el sentido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me dé esa fortaleza. Pedirle a Dios, primeramente, permanecer en Él para que yo pueda ser acreedor de esa fortaleza. 7, ¿hay algún error que tenga que evitar, algún problema del que tengan que estar alerta o del que deba cuidarme? Cuando vemos nosotros en los evangelios, bueno, ya en el Nuevo Testamento dice, cuidado de de los que apostatarán su fe. ¿Qué quiere decir? Que la van a negar. Tengo que cuidarme, tengo que estar alerta yo de esas personas. No solo decir, ah, sí, sí, o ay, esto pasa, o ya es normal, es que es la nueva normalidad, decían del COVID, pero ahora tanto espiritualmente se ha tomado así. Si una persona está en pecado, va a la iglesia, mejor que vaya a la iglesia y aunque esté haciendo las cosas. No, es que sí es cierto que es para pecadores, pero para que usted deje de hacer las cosas, no para que siga. Entonces es como estar alerta. 8, ¿hay alguna verdad que deba creer? ¿Qué es lo nuevo que pueda aprender del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo? ¿Alguna enseñanza? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algo aquí que deba agradecer? Todas estas preguntas me ayudan a ver más allá de lo que yo considero que hay en un versículo. Todas estas las podríamos aplicar a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy, tal vez unas, tal cual, no tengan respuesta, pero sí puedo ir pasándome a la siguiente. ¿Hay algún motivo que deba alabar a Dios? ¿Algo por agradecer? Sí, que Él me da la fortaleza que yo no tengo, ¿verdad? Entonces eso. Y aquí está otro ejemplo. Repetir el versículo como una oración. David fue un gran personaje que alababa a Dios y mucha gente no lo comprendía. Y las verdades que él conocía de Dios se hicieron alabanzas y nosotros cantamos esas alabanzas y muchas veces las decimos sin saber ni sentir eso. Entonces, para meditar en un versículo, hay versículos que a uno le tocan tanto el corazón que uno dice, es que no lo comprendo y repítalo, o como oración, se recuerda de este versículo donde Moisés le dice, si tú no vas conmigo, no quiero ir, no lo dice si estoy parafraseando, em, repítalo como en oración. Yo sé que usted lo ha repetido en oración, nosotros el domingo en la iglesia lo repetimos en oración, en alabanza. Entonces, es una forma de meditar en la palabra de Dios, que usted no tiene que ir donde donde Dios no quepa. Ahí no cabe usted tampoco, porque usted y Dios, nosotros y Dios somos uno solo ya, ya no podemos separarnos y decir, ah, no importa, no. Si Dios no cabe ahí, yo tampoco, porque yo soy hijo de Dios. Entonces, en el Salmo 23 dice, gracias Dios porque eres mi pastor y nada me falta, a la silla suyo. Te agradezco porque me des descanso en verdes pastos, por guiarme a orillas de agua de reposo y por restaurar mi alma. ¿Verdad? Porque él tuvo muchos fallos. Te agradezco que me guíes por sendas de justicia por amor a tu nombre, por sendas de justicia. O sea que al final iba siendo encaminado, pero alababa a él.
Me gusta porque dice, si se fija, dice, los libros de los Salmos son un buen ejemplo de forma de meditación. En cierta ocasión alguien dijo que David había memorizado la ley de Dios, la había personalizado y elevado a Dios en forma de salmos. Entonces, cuando llegamos a tener esa comunión con el Señor, encontramos diferentes formas de alabarle, diferentes formas de buscar el aprender de Él y con Él, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la meditación. ¿Y cuál de todos estos anteriores debería usted utilizar para meditar? Pues una combinación de todos, realmente. Si usted está leyendo proverbios, podría de ser difícil ver una escena, pero puede hacer énfasis en las palabras, o puede meditar en parafrasear como usted le comprende, o puede hacer preguntas de, ¿hay algo que debe evitar? Que dice, mejor es un bocado de pan. ¿Qué dice? A ver, estoy esperando que me responda. Que con mujer resillosa. Entonces, vamos a que usted dice, ay, entonces tengo que estar alerta. El pan no va a pesar más que tener un hogar donde Dios mora, donde Dios vive, donde Dios está, ha hecho residencia, porque nosotros le hemos dado la cabida. Entonces, son meditaciones que nosotros tenemos de todos estos ejemplos para poder llevar más allá a la aplicación a mi vida. En el 3 ya ahora vamos, ya meditamos, ya dijimos, alabamos, cante, dedíquele a Dios un momento, o si tiene que estar en silencio, también habla en silencio, pero hágalo. Dice, por último, lo que ha leído, tiene que, las preguntas que ha respondido, como lo ha dicho, tiene que tener un aprendizaje. Y esa es la aplicación que usted ha descubierto durante su meditación. Es importante, mi hermano y mi hermana, que lo haga que lo escriba. A usted puede quedársele. Em, pero el punto es que su devocional sea diario. Y no todos los días se le va a quedar. Pero si un día va a regresar, va a ver eso y va a decir, qué bonito esto. Y justo yo ayer estaba viendo que hace un par de años yo ponía como temas que me interesaban a mí para escuchar sobre predicación. Y era como que, ay, esto, ay, esto, ay, esto. Y decía, y uno dice, ah, bueno, entonces no se me olvida. Lo guardo ahí y si se me olvida, tengo dónde encontrarlo porque hay aplicaciones, cosas que se nos olvidan en el momento de la angustia, se nos olvida que Dios es nuestro refugio, pero son verdades, aplicaciones, versículos que me recuerdan esa promesa que Dios dijo, que no vamos a estar solos. Entonces, eso es lo importante y por eso tenga un cuadernito, tenga un papelito dentro de la Biblia, tenga un cuaderno de estudio, que sería lo más bonito, para poder aplicarlo. Quizás no siempre lo va a notar, pero sí debería, para que usted tenga ahí guardados esas verdades espirituales. Y dice aquí, si no lo vierte sobre un papel, en realidad no lo ha pensado bien. Cuando nosotros le preguntan a uno, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿De qué predicaron? ¿Qué versículo fue? Pero estuvo bien bonita, sí. Estuvo bonita, pero no se le quedó nada. No se le quedó nada. Si no se acuerda, entonces no aprendió nada, pero por lo menos una parte de la predicación de quizás David y Goliat, y usted dice, no fue em, con espadas ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. No fue todo esto, sino que Dios vio en David y Dios le dio a David. Entonces uno dice, ah, que fue toda la historia, fue todo un capítulo, pero eso se me quedó a mí. Si tiene la posibilidad de escribirlo, escríbalo, pero lo importante es que se lo memorice. Y esta es la parte que vamos a ver ahora. Debe recordar los factores, bueno, estos factores para, bueno, aquí dice 4, pero para escribir una buena aplicación. Debe ser personal, que es para usted. No, dicen, no ande regalando su bendición. ¿Se acuerda? Que decía, que le decían a uno, sí, para vos es. ¿Se recuerda usted de eso?
Pues entonces eso pasaba, de que nosotros venimos y dice, para vos es, no sé, que también es para usted. Que dice, "Ah, mira, ve los que andan de chambroso, para vos es, no sé, que usted también". Entonces debe de ser personal lo que usted le aplica, porque un versículo le puede aplicar a cada persona de diferente forma. Quizás una persona considera, regresando al versículo de Filipenses 4:13, considera que es muy fuerte, pero esa fuerza no le sirve de nada si no está en Cristo. O alguien considera que está en Cristo, pero está débil. Tiene que recordar que lo puede, pero manteniéndose ahí. Entonces, son diferentes factores que aplican, por lo tanto, siempre después de yo meditar, no tiene que ser para mi vecino lo que yo estoy aprendiendo, que le puede aplicarle, pero tiene que ser para mí, porque con quien Dios platica cuando yo alzo mi voz a la oración es conmigo. Yo puedo orar por mi hermano, yo puedo orar por mi hermana, yo puedo orar por mis papás, por la congregación, pero Dios quiere tratar conmigo. Y tratando conmigo, quizás trate con mi familia, tratando conmigo, quizás trate con mi esposo, mi esposa, pero siempre es personal, debe ser práctica. Lo que decíamos al principio, nosotros queremos ser hacedores, no solamente oidores, porque el que solo escucha no se diferencia de una persona que no está. Hay gente que dice, yo me he leído toda la Biblia. ¿Qué lo diferencia entre una persona que no ha leído nada, no hace nada, y una persona que ha leído todo y no hace nada, que tiene el conocimiento, pero la aplicación bíblica no? Entonces es difícil dar frutos cuando no hay semillas. ¿Sí? Entonces tiene que ser práctica. La aplicación tiene que ponerse en mi vida y tengo yo que querer hacer los cambios en mi vida. Tiene que ser un cambio que yo pueda decir lo que dijimos al principio, ya no soy la misma persona que era cuando conocí al Señor. Viera qué mentiroso era. Viera que yo antes me enojaba un montón o yo tenía este tipo de cosas, este tipo de mañas, este tipo de complejos. Todo esto yo lo tenía antes. Quizás todavía, no quizás, todavía estamos en proceso de cambio muchos, si no es que todos. Pero tenemos que ir viendo cambios en nuestra vida. No puede ser que en este momento mi convivencia y mi comunión con Dios sea peor de lo que era hace años. Yo le dedicaba, ay, antes bien bonito, yo le dedicaba tiempo y alabanzas al Señor y ahora ya no. Eso es retroceder. Nosotros necesitamos avanzar. Entonces, tiene que ver yo en un año para atrás que mejoré, no que empeoré. Porque si empeoro, entonces es el momento clave para decir, esto ya no puede seguir. Entonces, para eso me sirven los estudios. Y el número 4, ya de los 4 pasos, memorícese el versículo. Se recuerda que a los niños les poníamos a memorizar, y este de la fe nos acordamos porque en el momento de enfermedad, de incertidumbre, de duda, de todo esto, nos acordamos y lo agarramos como promesa, como punto de decimos, no, 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 no. Pero ¿sabe por qué lo puede hacer? Porque se lo puede. Es que si no se lo puede, dice, ¿a qué se va a aferrar? Veámoslo, entre comillas, como un salvavidas. Si yo estoy en medio del agua y digo, no puedo nadar, me voy a ahogar. Claro, si no toma el salvavidas, se va a ahogar. Y en este caso, un versículo, una verdad, no lo escrito, esas verdades y las promesas que Dios ha dado a nosotros son nuestros salvavidas. Pero yo me aferro a eso, me memorizo y estoy constantemente meditando, aplicando, aprendiendo sobre ello y haciéndolo parte de mi vida. Yo he puesto acá, quizás no le quede completo, no se le quede completo el versículo, pero de verdad haga el esfuerzo de memorizar esa verdad, ese principio bíblico para su vida. Ahora, me pasa algo súper bonito que
yo hice unos ejemplos de formulario para que usted los pueda ver. Este es el formulario de método devocional. Están en el material y bueno, y usted va a ser uno de estos también. Primero, pone el nombre. Este va a ser con nombre porque, claro, vamos a ver varios ahí. Fecha de cuándo. Lo que le decía es importante saber, hay días que marcan su vida. Y qué bonito ir y ver y decir, aquí, este día, me pasó todo esto, pero Dios estuvo conmigo. Qué lindo, ¿no? Acordarse de eso. Entonces, el paso número 1 decía la oración. Y yo he puesto una oración aquí. Es una oración que yo puse, pero usted puede orar como usted quiera y lo va a poner como usted quiera. Pone el pasaje en el que meditó, cuál fue su meditación, digamos en esta, por ejemplo, Lucas 12 del 22 al 26. Y los versículos dicen, denme un segundo, vamos a verlo completo. Lucas 12 del 22 al 26 y dice, el título es El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, ¿por qué? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que viviréis. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. De 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura de un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Hasta ahí lo vamos a dejar. Y entonces yo medito y digo, bueno. ¿Cuál sería mi meditación? Bueno, aquí es un parte de aplicación, de parafraseo también, de un poco de entender, de ponerme yo en la situación y dice, no debería de estar tan preocupado. Dios tiene cuidado de mis necesidades, puesto que Dios me dio la vida. Es seguro que puedo confiar en que Él será mi proveedor. Puedo aprender del ejemplo de los pájaros, en que ellos no se preocupan por el futuro. Dios los cuida a diario de una manera básica. Y si Dios cuida de los pájaros, seguro también cuidará de mí. Además, estar preocupado no me hace ningún bien. Nunca hace que la situación se revierta. Así que, ¿de qué me sirve estar preocupado? De nada. Un primer mandamiento que encuentro a obedecer, que no me preocupe. Y segundo, la promesa que debo apropiarme, que Dios cuida de mí. ¿Cuáles son mis aplicaciones entonces? Que para el próximo mes tengo que aplicar esto en mis finanzas familiares o en mis finanzas personales. De que voy a ir mes por mes, confiando en Dios. De que cuando me quiera entrar la duda, y me tiente a preocuparme por todo lo que tengo que pagar, voy a resistirlo y pensar y citar Lucas 12:24. Acordarme de que no importa, ellas no trabajan y son más, entre comillas, minúsculas en comparación de todo lo que ha hecho Dios por mí, como para yo preocuparme por lo que me va a pasar, que va a proveer y quizás algún día me toque aguantar hambre. Pero Dios está conmigo, está proveyéndome, me está dando una lección. Y el versículo que me voy a acordar es, considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y la clave para mí es en esta parte, ¿no valéis mucho más vosotros mucho más que las aves? Porque no comprendemos muchas veces este amor. Decimos, sí, Dios, chica, qué amor. Pero cuando ya nos vemos en ese momento crucial, se nos olvida que somos lo más preciado para Él y que no nos va a dejar, no nos va a dejar. Entonces, este es un ejemplo del método devocional. Si se fija, bueno, yo me tomé mi tiempo de escribirlo. Es un ejemplo, ¿verdad? Em,
lo leo, lo medito y bueno, ya se pone acá. Como le digo, yo puse mi oración aquí. Esto es un ejemplo, tal cual, pero el punto es que usted vaya documentando, documentando. Quizás no siempre va a tener un formulario en la mano, pero el punto es que se lo aprenda que tiene, cuáles son los pasos a seguir. Ahora, nos vamos a ir a este punto. Todo el estudio bíblico es para crecimiento personal, pero este crecimiento y este cambio requieren tiempo y paciencia. No podemos buscar que nuestra vida cambie de un día para otro, que puede hacerlo el Señor, pero que me refiero de que tenemos que permitirnos el crecimiento que vaya siendo guiado por nuestro estudio. No puedo decir yo, ya mañana yo ya no me equivoco con Dios, claro que sí, porque en ese momento en el que digo yo no cometo pecado, estoy pecando de soberbia, de decir que soy capaz de no fallarle a Dios. Y Dios me da la potestad y ya me perdonó los pecados, pero sé que sigo fallando y por eso tengo que seguir trabajando en mi vida. Y entonces tengo que permitir que sea un crecimiento que yo vaya documentando, interiorizando y decir, no soy, que fue lo que hablamos hace un momento, no soy la misma persona que era antes. Y la memorización de versículos fortalece este camino de transformación. Ahora vamos a ver el método número 2, que es resumen de capítulo. Vamos a ir un poco más rápido. En este método bíblico se resume el capítulo. Conlleva una comprensión general del contenido de un capítulo mediante la lectura, que tiene que ser por lo menos, ¿cuántas veces? Dice aquí, 5. Vuelvo a leer el capítulo. Una, otra, otra, otra y otra. ¿Ah? Y me voy planteando preguntas respecto al contenido y resumiendo pensamiento central del pasaje. ¿Por qué es importante este método? Bueno, este método ayuda a comprender mucho más los capítulos y libros enteros de la Biblia, sobre qué trata el Génesis, sobre qué trata Éxodo, sobre qué trata Levítico. Decimos nosotros, es el Pentateuco, ¿qué significa Pentateuco? Es la ley de Moisés, pero ¿qué abarcaba la ley de Moisés? No sabemos eso porque no nos hemos detenido, sabemos un par de cosas, pero no nos hemos detenido a leer los libros. Y este es un buen método para personas que empiezan a estudiar la Biblia, porque en general los capítulos son cortos y no requieren tanto estudio para hacer un resumen, sino que es un excelente método para aplicar a nuestra vida personal por estas 4 razones. Uno, es fácil de aprender. Si usted se aprenda, por lo menos, si lo leo 5 veces, puedo leer todo el libro 5 veces, puedo leer el capítulo 5 veces, que es lo que nos estamos enfocando ahorita, para yo acordarme después de 5 veces, ya medio me voy acordando yo que en Éxodo 40 habla del final de la construcción del tabernáculo. Ah, bueno, sí es cierto, ya sé yo dónde termina y que empieza después. No lleva mucho tiempo. Si usted lee a conciencia, no le va a llevar mucho tiempo. A veces vemos y decimos, ¿cuántos versículos tiene? A todos nos pasa. ¿Cuántos versículos tiene? 69. Uf, está largo, dice. Pero ya cuando usted lleva este hábito de lectura, dice, ah, sí, bueno, démosle. O sea, no está pensando en lo que se va a tardar, sino que en lo que va a comprender. Y esto se puede pasar al siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo también tiene que ver con ese, porque quiere usted terminar la idea. Entonces, no le va a llevar mucho tiempo. Es más lo que usted tiene preconcebido en su mente de que se va a tardar que lo que realmente se tarda. Número 3, este método no exige tantas ayudas externas u obras de consulta como que concordancias, comentarios. No, no, solo usted leyendo literalmente lo que dice el capítulo 5 veces. Y 4, es un buen tipo de estudio cuando usted está comprometido a un estudio de la Biblia rápido. Puede irse deteniendo por capítulo y decir, ver comentarios. El punto es de todo esto que usted estudie la Biblia. Y este método le ayuda a crear un hábito de lectura.
Aunque no comprenda todo, ya lo vamos a ver, pero un hábito de lectura. Ahora, hay 10 pasos para hacer un resumen de un capítulo. Antes que nada, se sugiere que tenga una Biblia que no tenga distracciones. ¿De qué tipo de distracciones nos referimos? Que a veces uno hace un montón de anotaciones y pone esto, esto y esto y esto y esto y se puede confundir o se va a una parte u otra. En general, usted no tiene que tener distracciones. Ponga su teléfono a un lado, póngase en un lugar donde usted pueda leer tranquilamente. Distracciones, apártelas. Y número 2, lea sin detenerse. Lea, 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 lea. Vuelva a leer, vuelva a leer. Vuelva a leer, vuelva a leer. Y entonces va a ir captando el mensaje central, pero tiene que leerlo a conciencia, con pausas. No solo es, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No está entendiendo nada. Tiene que decir, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de Dios, delante de los ángeles de Dios. Va haciendo pausas, va un poco leyendo la palabra, pero sin detenerse. Ahora, 3. Puede leerlo en diferentes traducciones. Digamos, una vez lo lee en Reina Valera, otra vez lo lee en Nueva Versión, otra vez lo lee en otra, si las tiene disponibles. Si no, no se preocupe que esto no es mandatorio y la Biblia se ha entendido desde principio a fin donde usted la lea. ¿Verdad? Un corazón dispuesto, Dios pone la capacidad y la sabiduría para el aprendizaje y el entendimiento. Y por último, esta es una sugerencia, leerlo en voz alta, como le digo, tranquilamente para usted. Si tiene problemas de concentración, que me pasa a mí, porque estoy en varias cosas al mismo tiempo, yo a veces para trabajar pongo de fondo un documental, estoy aquí, estoy allá, porque mi mente siempre está como en varias cosas al mismo tiempo. Cuando tengo que poner atención a una cosa, a mí me funciona muy bien leer en voz alta. Em, y pues aquí dice, muchas personas se han dado cuenta de que leer en voz alta les ayuda a centrar mejor su atención al texto, que es lo que me pasa a mí. Y le recomiendo que lo pruebe para ver cómo le funciona. Ahora, primer paso. Vamos a leer un capítulo y nos vamos a ir ahora al ejemplo. No lo vamos a dejar de último como el anterior porque quería enseñarles las partes primero. Pero primero vamos a poner un título. Primero vamos a ir a Lucas 15. Ahí cerré el otro. Aquí está. Lucas 15, esa va a ser nuestra base. No lo vamos a leer todo, porque si no, no nos alcanza el tiempo. De hecho, ya casi vamos terminando. Estamos en Lucas 15, ese es el que toca, y vamos a ponerle un título. Lo voy a leer todo, lo primero que voy a hacer, y después voy a decidir ponerle un título que lo describa. Mientras más corto sea, más me voy a acordar. En realidad, si usa este método en cada capítulo de un libro de la Biblia que seleccionó, va a poder recordar el contenido de todo el libro aprendiendo de memoria los títulos. O sea que voy poniendo el capítulo 15. Aquí hemos puesto perdido y encontrado. Ah, entonces estoy hablando de, como ya lo leí, yo aquí estoy poniendo, yo como que sí ya lo leí, de el hijo pródigo, de el perdido, un pecador encontrado, es justificado. Ah, ya, ya, ya. Entonces yo sé de qué está hablando en parábolas. Algo súper importante, mi hermano. La oración siempre tiene que estar primero. Así que yo se le he puesto aquí. El capítulo está arriba, esta parte. Tiene que leerlo 5 veces, tiene que marcar aquí y tiene que escribir su oración. El título, perdido y encontrado. Si usted ya se fue a la Biblia, está hablando de la parábola de la oveja perdida, un subtítulo de la parábola de la moneda perdida y de ahí de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tienen en común? Que habían cosas que se habían perdido y que fueron encontradas. Ahora, número 2. Debo de extraer el contenido. No interpreto, sino que hago observaciones sobre el contenido. Ejemplo,
Este capítulo tiene 3 parábolas. 1, la oveja perdida. 2, pues estoy poniendo de qué versículo a versículo. La moneda perdida. Y el punto 3, el hijo perdido. Me está ubicando a mí específicamente cuáles son los puntos que yo, aquí está, que yo encontré dentro del contenido. Este es el contenido general. Yo no me estoy yendo nada más allá. Recuerde que estamos haciendo un resumen de capítulo. A ver, entonces, en el número 2, vamos a ir haciendo así. Pero permítame, vamos a hacer una cosita, a ver si me funciona. Esto y esto, ahí está. Entonces, 3, vamos a encontrar personajes. Porque estamos haciendo un resumen de capítulo. ¿Quiénes son los personajes principales en este capítulo? ¿Por qué se incluyeron? ¿Cuál es lo más significativo? En mi ejemplo tengo el pastor y la oveja perdida, la mujer y la moneda. La moneda también es un personaje. El padre y el hijo perdido, pero también está el hermano mayor, también. Entonces podría agregarlo aquí tranquilamente. Pero estamos hablando sobre los principales, porque también estaban los criados. No me voy a desenfocar, voy a poner puntos principales aquí. Y me va a pasar, usted ha leído las genealogías de que las voy a encontrar, pero voy a resumir. ¿Qué es lo que la verdad que Dios quería que entendiésemos cuando se hablaba de la genealogía de Jesús? Era de que Jesús era descendiente ¿de quién? De la tribu de Judá. Ese era el punto. Entonces, cuando tengo una genealogía, yo lo que hago, es que esto es lo que me está pasando. Aquí. Yo lo que hago es entonces, pues resumir cuál era la importancia sobre esto, cuál era la importancia sobre esta otra cosa. Ahora, punto número 2, perdón, 4. Escoja un versículo. Vamos a elegir un versículo que yo considere que resume el capítulo completo. En algunos capítulos no va a haber un versículo clave, en algunos van a haber muchos, pero vamos a escoger uno en el que yo considere que habla mi corazón con respecto a un punto central. No siempre que usted medite sobre algo va a hablarle Dios de la misma forma. Quizás en un punto de su vida el hijo pródigo fue usted, pero en otro punto de su vida el hijo pródigo es un familiar suyo que usted quiere acercar a Dios. Entonces, y se va a fijar en diferentes versículos, quizás en el último, quizás en el de arriba, etcétera. Entonces, lo importante es de que usted esté siempre meditando sobre ello. Entonces, aquí en el versículo que hemos escogido es Lucas 15:17. Les aseguro que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso es un versículo que donde nos vamos a poner nosotros como ejemplo, ¿verdad? Va. Ahora, nos venimos de nuevo a esta parte. Vamos ahora en el punto número 5 a escribir palabras o la palabra o las palabras claves que encontramos nosotros. Si usted se va a Corintios 13, va a encontrar que la palabra clave es amor. En Hebreos 11 es fe. Entonces, hay una palabra clave que pueda repetirse varias veces, que es en la que Dios quiso que hiciésemos hincapié. Entonces, basándonos en nuestro ejemplo, nos vamos a ir a nuestro palabra clave y encontramos que perdido está en el versículo 4, en el 5, en el 9, en el 24, en el 32, y encontrado está en el 5, 6, 9, 24, 32. O sea que tenemos palabras claves y por eso se le ha puesto al título perdido y encontrado, ¿no? Porque ese es el principio por el que Dios va hablando. Perdido, un pecador, encontrado, es justificado. Ahora nos vamos a ir a al siguiente paso, que es el paso número 6. Dice, ¿eh? Escriba sus dudas y sus preguntas. Hago una lista de todas las dificultades que puede entender. No todo lo vamos a entender de golpe. Nos hacen falta años de estudio, años de experiencias, tal vez, y quizás, y bueno, van a ser
pero hay cosas que quizás no comprendamos de buenas a primeras, pero que después podemos estudiar más ampliamente o Dios nos dice en una predicación y escuchamos nosotros, ay, es sobre esto. O sea que cuando hablaba de esto era esto, qué lindo. Nos ha pasado a todos. Y entonces comprendemos verdades que quizás en aquel tiempo no, pero ahora sí. Entonces, cuando vamos resumiendo un capítulo, vamos a tener todo tipo de ideas, preguntas, dudas, pero el punto es que pueda este dar desarrollo a otro. Esa pregunta yo sí quiero responderla. La que tenemos aquí en el ejemplo que estamos llevando, y me parece curiosa, no tengo la respuesta, la verdad, es, ¿qué quiere decir este versículo al hablar de 99 justos que no necesitan arrepentirse? Ah, bueno, especulando puede ser em, personas, porque podemos verlo de dos puntos. O una persona que en su mente dice, eh, yo no necesito arrepentirme de nada, o prácticamente Dios ya está contento porque usted ya está en la palabra. Entonces él se va a regocijar por el que acaba de llegar, porque por usted ya está contento, que es más que todo la aplicación por la que va. Si usted se va al capítulo y dice, en el 31 él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, de que él está contento, claro que está alegre y todo lo que estaba ahí le pertenecía al hermano, pero estaba ahora sublimemente feliz porque su hijo se había perdido, el que también había tenido la potestad de tener sus cosas las había perdido, había andado en el mundo, había andado comiendo con cerdos. Por eso, entonces, pero en el momento nos da la dificultad de decir, y tenemos que tener ese tipo de preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque eso nos ayuda a crecer. Ahora, vámonos al punto número 8. Dice, vea a Cristo. Toda la Biblia es una revelación de la persona de Jesucristo. En realidad, Jesús usó el Antiguo Testamento para enseñarles a sus discípulos acerca de sí mismo. Pregúntese, ¿qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Jesús en este capítulo? ¿Qué atributos de Dios en Cristo se muestran aquí? Ah, bueno, creo que se me faltó. Aquí. Me las pasé. Bueno, perdón. Primero escriba sus dudas, que fue lo que hicimos primero. En el 7 ya me la había pasado. Busque referencias. Ahí. Discúlpeme. Versículos que nos ayuden a comprender. Si usted se fija, bueno, no sé si su Biblia tiene la concordancia, pero ya lo vimos también en hermenéutica y tenemos estas pequeñas partes aquí que me ayudan para referenciar ciertos versículos. Aquí tenemos referencias cruzadas en Mateo, en Juan, en Primera de Pedro, en Isaías, en Salmo 119 específicamente tal. Estúdielo, véalo, si usted es un ejemplo, para no pasarme tanto del tiempo que ya me estoy pasando un poquito, para que usted lo vea. Y en el número 8, que ahora sí le decía, ver a Cristo, que toda la Biblia es una revelación de la persona de Jesucristo. En realidad, Jesús usó el Antiguo Testamento para enseñarles a sus discípulos acerca de él mismo. Y ahora pregúntese, ¿qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Jesús en este capítulo? ¿Qué atributos de Dios se muestran en este capítulo? Entonces, es importante que nosotros vayamos siempre dándole el lugar que le pertenece. En la primera parábola, Jesús es el buen pastor que busca una oveja perdida. En la segunda parábola, el Espíritu Santo, nuestro legítimo dueño, nos encuentra y nos restaura. En la tercera parábola, el Padre que espera darnos la bienvenida al hogar. Entonces, vemos un par de cosas y aplicaciones dentro de cada una de las parábolas que pueden diferir entre lo que usted comprende y lo que yo comprendo, pero al final siempre el principio es el mismo, que
Dios busca a los pecadores y celebra cuando uno se arrepiente. Y ahora vamos cerrando justamente en eso. ¿Cuáles son las ideas centrales del capítulo? Del resumen que vamos haciendo detalladamente. Vamos a definir las enseñanzas centrales, vamos a escribir los principios, las nuevas enseñanzas, las cosas que dice, ¿qué quería, aparte de lo que comprendo, qué quería más decirme este pasaje? ¿Qué debo de aprender de este pasaje? ¿Y cuál era el pensamiento que quería desarrollar el escritor original? Entonces, aquí tenemos dos puntos. Uno, el descubrimiento de que el hijo se aleja diciendo dame y regresa diciendo hazme. Dios ama a los pecadores y espera anhelantemente que regresen. Pero hay otra parte importante, que también estaba el hermano inmaduro, que era irascible, infantil, celoso, tenía una perspectiva equivocada y estaba quejumbroso. Entonces, siempre nos fijamos en una cosa, pero también hay una enseñanza en esa parte, en la que decimos, yo no tengo por qué ponerme celoso porque Dios bendiga a otra persona. Una persona que ha venido, que Dios la ha traído y le ha bendecido por ello, no tengo por qué, no tienen que en mí morar ese tipo de sentimientos, porque entonces somos como un hermano inmaduro. Y para finalizar, tenemos las conclusiones. Son 10 pasos, dijimos, se recuerda, ¿no? Entonces, como se trató en el número 1, el método de devocional era todo este estudio que se hace para implementar una lección. Algo que tenemos que aprender, una porción del capítulo, donde yo puedo aplicar personalmente esta verdad y saber qué voy a hacer específicamente con esa verdad. Ese es el punto que hemos dicho, que nosotros estudiamos para aplicarle la Biblia, no solo para tener el conocimiento. Conclusión, aplicación. En cada una de las tres parábolas se hizo el esfuerzo concreto para recuperar lo perdido. Muchos de mis amigos, este es un ejemplo de aplicación, están perdidos y tengo que desarrollar un plan de testimonio para alcanzarlos con mi vida. Puedo empezar a compartir con mi amigo, entre comillas, Juan, esta semana, que él vea los cambios que he hecho en mi vida, para que haya fiesta en los cielos, porque esta alma perdida regresa al Padre. Puede ser en mi vecina, ya hemos llevado vecinos, vecinas a la iglesia, hemos llevado hermanos de nuestro trabajo, etcétera. Pero lo que mueve más es el testimonio. Lo que mueve más es una vida en rectitud, una vida que se viva siendo aplicada por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que va a ser. Esa es la verdadera aplicación de la vida, de la Biblia a mi vida. Entonces, estas son mis conclusiones. Ahora, hemos llegado al final de la clase. Hemos visto los dos métodos, el método devocional, que se centra bastante en la meditación, en pregunta de cómo hacerse, de posicionarme, de pensar que estoy en esta situación, y el método de resumen de capítulo, donde vamos sacando parte, sin hacer conjeturas, sino sacar todos los detalles y después yo encuentro la aplicación dentro de todo este resumen que voy haciendo. Ahora, tenemos un par de actividades. Yo quiero que usted comprenda de que si usted no pone las cosas en práctica que está aprendiendo ahora, nos vamos a quedar igual. Dijimos que la persona aprende el 90% bueno, enseñando de hecho. Y yo quiero que nos quedemos por lo menos en el 70-80, que es escribiendo y haciendo. ¿Sí? Entonces, la primera actividad, quiero que por favor el material, toda esta presentación, siempre yo la subo, aparte de la clase que estamos ahorita teniendo, por favor, léalo, dele una leída, no es tanto texto, ya se ve, ya nota usted que son un poco cortitos, pero por favor, léalo. Y después vamos a hacer los dos tipos de devocional. Tanto va a ser usted un resumen de capítulo, como va a ser usted un estudio devocional de una porción bíblica. Por favor, dedíquele tiempo. Ocupe la guía del material, las preguntas que están ahí, los ejemplos, las formas, todo esto, échele una ojeada cuando vaya haciendo cada una. Vaya, remítase. 1, 2.
Yo voy a subir los ejemplos también para que vean cómo se hacen, pero principalmente fíjese en los pasos. No se deje guiar por el ejemplo. Muchas veces hacemos más lo que el ejemplo que lo que realmente es. Entonces, ore antes de iniciar con ambos estudios bíblicos. Y cuando termine su método devocional, que la paginita se la va a dar mi hermana Carmen, y su método de capítulo, la paginita se la va a dar mi hermana Carmen el domingo, o durante la semana, el día que llegue, van a estar ahí para que usted lo haga. No he puesto fecha de entrega, pero sí le voy a decir que si no me la entrega esta semana, se va a atrasar con su tarea. Eso sí se lo digo nada más. ¿Por qué? Porque todos vamos a ir practicando haciendo esto. Ahora, podrían ustedes escoger qué capítulo y qué porción hacer, pero yo aquí les he facilitado porque yo sabía que les iba a costar y qué hago, qué hago, qué hago. No, mi hermanito, mi hermanita, mire, para Víctor Cubías, alumno, el versículo que va a ser para su método devocional es Isaías 41:10. Su capítulo, el método de resumen de capítulo, está mal escrito, va a ser Primera de Samuel 17. Nuestra hermana Dorina va a ser devocional de Proverbios 3 del 5 al 8 y va a ser resumen de capítulo del Salmo 23. La hermana Sandra Pineda va a ser devocional de Salmos 37 del 4 al 6 y resumen de capítulo de Romanos 8. Hermana Elba va a ser devocional de Salmos 9-10 y resumen de capítulo de Primera de Corintios 13. Nuestro hermano Juan va a ser devocional de Mateo 6 del 19 al 21 y resumen de capítulo de Efesios 6. Ivonne Ramírez, nuestra hermana, va a ser método devocional de Romanos 5 del 6 al 11 y resumen de facilísimo, Hebreos 11, aunque hay muchos personajes. Michelle, de método devocional, segunda de Corintios 3:18 y resumen de capítulo de Proverbios 31. Un mismo personaje hay ahí. Hermana Bianchi, método devocional de Isaías 55 del 8 al 9 y resumen de capítulo de Génesis 3. Y hermana Carmen de Isaías 26, 3, 4 para su devocional y de resumen de capítulo de segunda de Timoteo 2. Y tenemos de último, pero no menos importante, mi tía Lila, hermana Lila, de Santiago 4:4, su método devocional y de resumen de capítulo Juan, primera de Juan 1. Entonces, importantísimo, la práctica hacia el maestro. Así que manos a la obra. Vamos a terminar con esto, mis hermanos. Muchísimas gracias. Como les digo, yo voy a publicar a quién le toca qué, el material, los ejemplos. Si usted lo quiere hacer digital, las plantillas. Pero la verdad es que lo prefiero que lo haga a mano y usted va a venir a Facebook tranquilamente y me va a dejar como publicó nuestra hermana Elba su tarea de hermenéutica. Así usted me va a dejar la tarea. Mire, así, se la voy a presentar. ¿Dónde es que la tengo? Creo que esta es. Así mismo, usted va a presentar la tarea así. Le tomo una fotita y me la sube. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener versículos, porciones bíblicas diferentes. Entonces, todos vamos a aprender de la aplicación de todos. Súbalo, por favor. Hágalo, por favor. Yo no sé y no quiero tomarme el atrevimiento, pero si usted está teniendo un estudio bíblico, agréguelo. Un día diga, bueno, ahora me tocaba leer el proverbio tal, ponga su devocional el martes. Ya lo hizo, lo terminó. Viene el siguiente día, el viernes. Híjole, no he hecho la tarea. ¿Ya? Voy a hacer mi otro método. Me tocaba leer el proverbio tal. No, voy a hacer este método y ya voy a hacer un estudio del capítulo 17 de Primera de Samuel. ¿Ya? Lo voy a leer. ¿Cuántas veces? 5. Son capítulos cortos.
Lo voy a leer 5 veces, voy a sacar características, tiqui, tiqui, tiqui. Tengo los dos, bien, los publico. Y ya, no lo haga más grande de lo que realmente es. Dios bendice todo este esfuerzo que usted hace y lo hace con mucho cariño, con mucho amor, porque de tal manera amó Dios a Elba, Dorina, Víctor, Juan, Carmen, Dalila, Sandra, Michelle, ¿se me queda alguno? ¿Se me queda alguno? Debbie, no sé si se me queda alguna persona, Bianchi, que mandó su hijo unigénito al mundo para que, no todo, para que él, Bianchi y Dorina creen en él y no se pierdan, más tenga vida eterna. Entonces, son métodos para que usted, para que nosotros tengamos un mayor aprendizaje, un mejor aprendizaje y importantísimo, vivamos una vida a la voluntad de Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Estamos aprendiendo, ya muchas personas han hecho esto y tú los utilizas y los has utilizado, Señor, para que nosotros podamos aprender a cómo hacer las cosas mejor, a identificar personajes, acordarnos de nombres. Muchas veces decimos, ¿quién era Obed-Edom? Y no sabemos quién era. Y tú dices, a ver, yo te he presentado esto y no lo has comprendido todavía, ni siquiera te has acercado a leer. Dios mío, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría, fuerza, Señor, fortalécenos en esa palabra para poderlo hacerlo todo, pero específicamente para que nosotros podamos ganar al enemigo en esta lucha que tenemos de no hay suficiente tiempo, de estoy cansado, de estoy enfermo y dejamos de lado tu palabra, Señor, tu verdad. Ayúdanos a estar firmes, a ser constantes, a seguir adelante, a que nada nos detenga, que no hayan obstáculos en medio de nosotros dos, Señor, de tú y nosotros. Dios mío, que nos des la sabiduría, el discernimiento. Yo no soy la persona más inteligente ni por cerca, Em, pero Dios mío, lo que sí te pido y te pedimos todos acá, que nos des ese entendimiento para que tu palabra sea viva en nuestra vida, porque sabemos que es viva y eficaz, pero que esté viva en mi vida, Señor, que pueda yo aplicarla y vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, te pedimos por cada estudiante de esta materia, de las otras materias, de todo este discipulado. Te los seguimos encomendando, Señor, que nos siga dando fuerzas para los que están presentes, como los que solo están en línea, como los que solo pueden entrar a algunas clases. Dios mío, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, para que cuando tengamos que compartir tu palabra sea lo que tú quisiste decir y no lo que nosotros creíamos, pensábamos o queríamos decir, Padre. Sé tú guiando nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pasos, Señor, para hacer tu voluntad. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, hoy fue un poquito más, mucho más práctica. Claro, por eso nos tomamos un poquito más de tiempo, pero nos hacen falta varios métodos. Vamos a ir viendo lo posible en lo que nos quedan. Ya estamos en la segunda clase, así que no se atrase, no se retrase, que tenemos más métodos que ver. Así que bueno, mi hermano, mi hermana, bendiciones, un fuerte abrazo. Dios me les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.